Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Jesús que venga con la fuerza de su Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Ven Espíritu Santo, empieza a descender ahora mismo sobre cada persona que está conectada a esta videoconferencia y sobre cada persona que se va a ir agregando a medida que vamos avanzando en este momento de oración. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Empieza a tocar nuestra mente, empieza a tocar nuestro entendimiento. Empieza Espíritu Santo a sacar todos los bloqueos, todas las barreras. Empieza Espíritu Santo a sacar todas las lazos, todas las cadenas, todas las ataduras que se pueden presentar en nuestra vida y que nos impiden abrirnos a esa gracia de Dios. Estén en sus manos un momentico, voy a orar por ustedes. Padre amoroso, llena con la fuerza de tu Espíritu, pero sobre todo llénanos con mucha humildad. Llénanos, Señor, con ese temor tuyo. Llénanos, Señor, con ese entendimiento de que contigo sí vamos a poder. Hay personas que quieren ver y ven esta conferencia con esperanza. Muchos en el fondo piensan que ya no hay nada que hacer. Espíritu Santo de Dios amado, llénanos de esa capacidad de creer que todavía se puede. No permita, Señor, que alguna persona participe de esta conferencia pensando que no va a poder lograr. Señor, llénalos ahora mismo. Llénalos de fe. Vas a repetir conmigo, Señor, lléname de fe. Lléname de confianza. Lléname de esperanza, Señor. Ayúdame a creer más. Ayúdame a confiar más. Ayúdame, Señor, a esperar más. Vamos a presentarle la familia, la pareja, el matrimonio. Bueno, los que están tal vez ahí reunidos o el que tal vez no está, vamos a presentárselo. Presentémosle esos vínculos que nos unen. Señor, te presentamos en este momento a nuestras parejas, a nuestras familias, a estas personas, Señor, con las que queremos compartir en bendición toda nuestra vida. A veces es muy difícil, Señor, pero te los presentamos. Te presentamos los que están aquí con nosotros, el que está aquí con nosotros. Pero si no está contigo, dile al Señor, te presento, Señor, aquel o aquella que no estuvo conmigo, que no quiso participar de este momento. Yo te lo presento, Señor, como una parte mía, como un miembro mío, Señor. Te lo presento, Señor, para que con la fuerza de tu Espíritu lo ilumines, lo llenes, donde quiera que esté. Pasa, Señor, en este momento haciendo la obra en esta persona, en esta pareja, esposo o esposa. Pasa, Señor, haciendo la obra y no permitas que el corazón duro sea una barrera para ti. Tú eres el divino alfarero. Tú eres el que quebranta la roca, el que rompe la roca y la hace algo útil. Toca nuestras familias, toca nuestras vidas, Señor, te lo pedimos, Dios amado, en tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias, amado Señor. Bendito eres, bendito es tu santo nombre. Toda gloria, honra y honra a ti, por los benditos siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, aquí estamos. Vamos a permitirle a mi esposita también que salude. Yo ya lo saludé. Esposita. Bueno, buenas noches para todos. Un abrazo muy especial de nuestra parte para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga abundantemente y que les impulse a seguir este seminario con el mismo gozo que lo están haciendo hasta el momento. Aquí en el conversatorio también tenían una actividad práctica que en este momento se las voy a leer porque tal vez algunos la hicieron, pero tal vez otros no la han hecho, y como seguimos hablando del mismo tema del diálogo, pues que sea el espacio para invitarlos a que realicen la actividad práctica. Dice, durante la semana reserva un espacio para estar a solas con tu cónyuge haciendo algo que les guste a ambos y en el que se pueda propiciar un espacio de diálogo romántico. Qué rico de pronto una cena romántica, unos vinitos en los que se puedan sentar los dos y puedan hablar, pero sobre todo escuchar. Entonces es la invitación que tenemos para esta semana, que desarrollen su conversatorio y que lleven a cabo su actividad práctica. Vamos a dar inicio entonces con una parte de la enseñanza. Miren, quedamos más o menos en la mitad de la enseñanza de la semana pasada. Una persona me escribió y me dijo, o me hizo saber más bien, William dijo que nos iba a enviar el material, media enseñanza para que la viéramos en la casa, pero cuando me puse a verla me di cuenta que era tema para una enseñanza completa. Y la verdad yo no tengo ningún afán. Pues sí, es cierto que se inscribieron muchas personas, pero si terminamos con la mitad no me interesa. Lo que sí me interesa es que esa mitad que terminen realmente puedan dar un testimonio cuando esto termine. Realmente puedan decir, Jesucristo restauró mi vida familiar. Entonces yo no tengo afán, vamos a hacer esto muy bien hecho. Y por eso quiero empezar con unas palabras.
Durante esta semana hemos escuchado muchas personas hablar, preguntar, muchas personas dicen. Entonces quiero hablarles un poquito sobre lo que he escuchado. Mire, algunas personas dicen, no, no, mi esposo no quiere. Algunas personas dicen, mi esposa no quiere. Vuelvo a decirles, lo primero que hay que hacer no es hablarle a los hombres de Dios. Lo primero que hay que hacer es hablarle a Dios de los hombres. Esta semana yo tuve una experiencia espiritual muy fuerte. Me encantaría poderla compartir con ustedes. Lastimosamente, a través de este medio no es la manera. Tal vez si algún día nos encontramos lo hagamos. Pero tuvimos unas experiencias espirituales. Tuve una experiencia espiritual muy fuerte después del seminario. Y llegué a una conclusión. Después de que terminé la videoconferencia, terminamos la videoconferencia, mi esposa y yo la semana pasada, llegamos a la conclusión. Mire, la familia está tremendamente atacada. No solamente por el mundo, está siendo atacada por el mismísimo Satanás. El demonio está haciendo allí, está moviendo sus cuerdas para destruir las familias. Y esto es una cosa que no se arregla con una simple enseñanza, con un pequeño diálogo. A esto hay que mezclarle o hay que priorizarle en la oración. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a orar bastante, no solamente este día un 5 minutos de oración o 3 minutos de oración, sino que durante la semana necesitamos orar, necesitamos ir a comulgar, necesitamos confesarnos, necesitamos rezar el Santo Rosario. Bueno, yo no sé cuál es su práctica de piedad favorita, yo pues tengo mis prácticas de piedad, tú tienes tus prácticas de piedad, pero en esas prácticas de piedad tienes que orar. Frente al Santísimo vamos a estar intercediendo, porque una familia no se restaura así de la noche a la mañana, es a los pies de Cristo. Mira, vas a empezar este seminario y en el nombre de Jesús yo te invito a que tengas humildad. Tienes que quitarte ahora mismo una cantidad de cosas, títulos con los que vamos delante del Señor. Mire, el libro del Apocalipsis dice que hay 24 ancianos alrededor del trono del Señor y dice que ellos se postran y arrojan sus coronas delante de Él. Ahora, mi hermano, mi hermana, eso es lo que tenemos que hacer. Muchos de ustedes se acercaron esta semana, mire, es que yo soy esto, yo soy esto, yo soy... Y ponen el título por delante. Y a pesar de los títulos, tenemos una familia en crisis. Entonces, tienes que quitar esos títulos que pones por delante del Señor. No que no sean importantes. Por supuesto, esos títulos le sirven mucho a la sociedad. Bueno, eso espero, que le sirva mucho a la sociedad. Pero no es ese título con el que tienes que venir delante del Señor. Delante del Señor tú vienes es con necesidad. Ahora quítese los títulos porque usted dice, no, es que yo estudié esto y aquello. Llegué a una conclusión escuchando una cantidad de parejas esta semana, comentarios que me hacían, que entre a veces las personas más se preparan, pues sienten que necesitan menos del Señor. Y no es así, todo lo contrario. Nosotros nos especializamos en cosas, pero en el matrimonio seguramente no nos hemos especializado. Y esto es prácticamente una ciencia. Esto es prácticamente material para una especialización, este tema del matrimonio y de la familia. Entonces vamos a quitarnos todos esos títulos, hermano, hermana, quítate esos títulos y preséntate delante del Señor como el ser humano necesitado de Él. Dile al Señor, yo estoy necesitado. Señor, estamos necesitados de ti. Señor, ven a nuestra vida. Señor, perdónanos. Porque a veces nos subimos tanto que se nos olvida la oración, se nos olvida tener en cuenta todo lo que tú puedes hacer por nosotros. Yo quiero contarte, está en el libro de Tobías, hijo de Tobit, y Sara. Sara, pues la que fue esposa de Tobías, ella tenía una condición, un tormento muy grande en su vida. Ella se casó varias veces, pero antes de poder salir adelante con su matrimonio, pues un demonio, la que la atormentaba, le mataba a su esposo y no permitía que ella tuviera pues una familia bien constituida. Y claro, por supuesto llegaba otro hombre, la mujer atractiva, otro hombre, la mujer atractiva, otro hombre, la mujer atractiva, y todos morían la noche de bodas. Y ella quería morirse también, ella estaba muy triste. Pero fíjese lo que sucedió. Dios envió el ángel Rafael para que acompañara a Tobías hasta la casa de ella. Y él podía casarse con ella y le propuso matrimonio. Y se dio cuenta que muchos morían. Pero este hombre era un hombre diferente, porque era un hombre que tenía a Dios en su corazón. Y a mí me parece tan bonito en el libro de Tobit cuando ellos se casan y se van al lecho nupcial. Y empiezan ellos dos a orar, hermano. Y empiezan ellos dos a pedir allí en su cama, Señor, protégenos, guárdanos de todo mal y peligro. Y efectivamente, el Señor los protegió y ese matrimonio pudo salir adelante. Muchos matrimonios fracasan porque no tienen a Dios en el centro. No tienen a Dios en el centro. Entonces necesitamos, hermanos, orar. Ahora, fíjense ustedes, la mujer, la samaritana que estaba en el pozo, llega Jesús
y le dice a ella, ve y llama a tu marido. Y ella dice, bueno, después del diálogo del agua, todos lo sabemos, le dice, ve y llama a tu esposo. Y ella dice, no tengo esposo. Y el Señor dice, bien, bien dices, 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu esposo. Entonces fíjate la cosa tremenda que acontecía en la vida de esta mujer. Ninguno de sus matrimonios prosperaba, ningún matrimonio le funcionaba. Y por eso Jesús le dice, dame agua. Ella le dice, no te doy. Bueno, te doy. ¿Cómo es la cuestión? El Señor dice, tú me pedirías a mí. Ella tiene pozo, tiene agua, tiene la vasija para sacar el agua. ¿Y qué hace el Señor? El Señor le dice, tú me pedirías a mí. Porque entendía que el problema que ella tenía a nivel familiar, pues era precisamente un problema que venía, este problema que ella tenía, venía precisamente de dentro. No era algo externo, era algo de dentro que necesitaba de él y que solamente Dios podía sanar. ¿Por qué tenemos dificultades? ¿Por qué tenemos peleas? ¿Por qué tenemos conflictos? Es solamente Dios el que puede sanar esa situación. Mis hermanos, no esperen que haya una enseñanza que les organice la vida sin Dios, porque hay un enemigo. Es el enemigo, es el diablo, es un enemigo. Y tenemos que pedirle a Jesús o que nos libere de ese enemigo o que nos enseñe a vivir de la manera correcta. Muy bien, entonces después de esta breve introducción al tema, vamos a ir a la enseñanza. Vamos entonces con las consecuencias del abandono del diálogo. Mi amor, te cedo el turno. Muy bien, entonces tenemos varias consecuencias de abandonar el diálogo en nuestro matrimonio. Una y muy grave es la indiferencia. La indiferencia hacia el dolor de la otra persona. No sabemos realmente qué es lo que le pasa a mi esposo, no sabemos qué es lo que le pasa a mi esposa. Entonces de pronto llega un señor a la casa en la noche de mal genio, bravo, quiere pelear con la esposa, le alega a los hijos y nosotros no nos dedicamos a mirar qué fue lo que le pasó a este hombre en el día, sino que simplemente decimos, ya llegó alegando, qué pereza, ya no quiero estar más con esta persona que es tan alegona, que es tan cansona. Pero si nos detenemos a mirar, nos damos cuenta de que este señor en la mañana estuvo en una reunión con su jefe que no le salió bien, que tuvo una cita médica, unos exámenes médicos en donde tampoco le fue bien, y que tuvo una serie de actividades en las que de pronto su día no fue el mejor. Entonces llega a su casa cansado, estresado, y la primera persona que encuentra a su lado pues es a su esposa y a sus hijos, y se desquita con ellos. Pero no miramos qué fue lo que le pasó antes. Entonces tenemos que detenernos y mirar qué le pasó a mi esposo hoy, por qué está de mal genio. ¿Qué le pasa a mi esposa hoy? Ella está cansada y nada más decimos, es una mujer cantaletosa como todas las mujeres. Pero no, resulta que ella le tocó hacer los oficios de su casa, le tocó salir a trabajar, llegar a hacer tareas con sus hijos. Terminó un día muy cansada, extenuada y efectivamente pues su respuesta es que se volvió cantaletosa. Entonces tenemos que mirar sin indiferencia qué es el dolor de mis hijos, cuál es el dolor de mi esposa, cuál es el dolor de mi esposo, qué les pasa, por qué están llegando así a la casa. Muy bien, entonces la otra consecuencia, la primera consecuencia del abandono del diálogo es la indiferencia. Cuando no se habla, se empieza, hace 8 días lo decía alguien, es que ya no encontramos de qué hablar. Eso precisamente es lo que sucede, la indiferencia. Entonces, pero la otra consecuencia que a mí me preocupa mucho es precisamente la ausencia. Cuando las personas abandonan el diálogo, fíjese usted que todos los seres humanos necesitamos comunicarnos, todos los seres humanos necesitamos hablar, todos los seres humanos necesitamos ser escuchados, porque somos seres que vivimos en sociedad y necesitamos vivir en sociedad, necesitamos comunicarnos, necesitamos de los otros. Entonces, claro, cuando no hay diálogo en el hogar, cuando yo no tengo a mi esposa que me escucha, cuando yo no tengo o al esposo que me escucha, entonces ¿cuál es la consecuencia? Yo empiezo a irme y a hacer grupos donde yo me pueda expresar y donde yo pueda escuchar ideas. Por esa razón entonces venimos y entonces empezamos a tener esa cantidad de conflictos y ya sencillamente lo que hacemos es pues terminar abandonando del todo el hogar. Entonces la ausencia, téngalo muy presente, querido hermano, que la ausencia es una cosa muy común. Las personas se quedan mucho tiempo fuera del hogar porque no tienen esa persona que los escuche en la casa. Entonces se quedan en él Y mucho tiempo también fuera. de esa manera llega el adulterio. Entonces, como en la casa no tengo quien me escuche, salgo a la calle y consigo una persona que sí me quiera escuchar,
esa persona no está totalmente interesada en mí, no está interesada en brindarme amor, está interesada en un ratico, pero yo salgo y busco a esa persona que me quiera escuchar un rato, quien no me pregunte, quien no me alegue, y allí llega el adulterio. Pero no siempre es el adulterio, también pueden llegar los amigos, que inclusive a veces reemplazamos a nuestra familia por los amigos y les dedicamos más tiempo a ellos que a nuestros hijos, que a nuestra pareja, porque esos amigos sí me escuchan, porque esos amigos sí se interesan por mí, mientras que en la casa no hay quien se interese por mí, en la calle sí lo encuentro. Y no tenemos que ir muy lejos, no pueden ser inclusive los amigos, la pareja, pero también puede ser que la persona tenga una afición a la que le dedica todo su tiempo. Entonces se dedicó a jugar billar y se va de la casa todos los días a jugar billar, pero es tratando de huir de su casa, porque allí no se siente amado y no se siente escuchado o escuchada. Decía mi esposa que todo este tema de diálogo pues ya daña la esencia de lo que es el hogar, que es hoguera. ¿Por qué hablamos de hogar? Hogar es precisamente hoguera. De allí viene la palabra, que es arde, que es algo que arde, ¿no? Que es una llama como la que tenemos aquí al lado de mi esposa, pues que realmente es un video, no es una hoguera verdadera. Estaríamos ya cocinados acá. El asunto es el siguiente. ¿Por qué tomamos esa palabra? Porque en la antigüedad, cuando no teníamos la electricidad, cuando no teníamos las calefacciones, pues ¿cómo era que nos calentábamos en el invierno? Nos calentábamos a través de una hoguera. Entonces había muchas casas, bueno, ya tenían las chimeneas, empezaban a hacer chimeneas, y ustedes lo ven muy común. Ponían en algunas películas, ponen, sobre todo las más antiguas, entonces ponen la leña en la chimenea y se hacen las personas a calentarse al lado. Ahora, ¿por qué hablamos hogar? ¿Por qué hablamos de hogar? Porque es el lugar donde tú vas a calentar el alma. Allí tú calientas el alma en el hogar. Tú vas y cuando vienes con la esposa y entonces, mi amor, estoy cansado, mi amor, estoy triste, mi amor, me maltrataron, mi amor, no me prestaron atención. Entonces tú le cuentas a tu esposa o tú le cuentas a tu esposo todo eso. Es la hoguera, el hogar en el que yo vengo a calentar mi alma, yo vengo a calentar mi corazón, yo vengo a tener un tiempo con mi esposa para que ella me dé ánimo, para que ella me dé consuelo. Eso es hogar, por eso hablamos de hoguera. Ahora, cuando no hay diálogo, entonces yo voy a mi casa y por eso decía mi esposa, se daña la vida de hogar. Yo voy a mi casa y esa frialdad tan tremenda. Cuando hablamos de todas esas cosas que reemplazan, como lo vamos a hablar ahora, que reemplazan el diálogo en la familia. Entonces, mis queridos hermanos, esa palabra tan importante, hoguera, cuando no hay calor en el alma, y por eso terminamos con la paz de cementerio, mi amor. La paz de cementerio. Los muertos son muy buenos vecinos. La paz de cementerio, los muertos son muy buenos vecinos. ¿Y por qué los muertos son buenos vecinos? Porque no dicen nada, ¿cierto? Los muertos no dicen nada. Callan. Y así es que cada uno empieza pues a buscar por fuera, como lo estábamos diciendo hace un momento. Vamos a ver dónde fue que se nos perdió el camino. Hay una gran diferencia cuando empezamos a construir la relación y después cuando tenemos un matrimonio. Hay una gran diferencia enorme y tenemos que regresar a eso. O sea, parece mentira, pero tenemos que regresar a las cosas que antes hacíamos. Hay que volver a construir la relación. Yo se los expliqué a ustedes en la otra videoconferencia, no en la que acabamos de tener, sino en la primera, donde lanzamos este seminario. Recuerda, mi amor, ¿cómo era que se llamaba? Se nos acabó el amor. Tenemos que regresar, escuchen esto, tenemos que regresar nuevamente a esas cosas que antes hacíamos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esas frases, todo lo que era diferente en el noviazgo, esas frases del noviazgo. ¿Cómo las recuerdas tú, mi amor? ¿Cómo era la frase Mi que nosotros usábamos? No sé si amor, la mi recuerdas. vida, mi cielo, mi corazón, mejor dicho, todo diminutivo, toda cosa bonita, uno se lo dice en el noviazgo. Mi terrón de azúcar. Por ahí hay quienes se dicen que el osito, la osita, mi muñequito, eso se ponen los apodos más graciosos que uno se pueda imaginar en el noviazgo para hacer sentir a la otra persona amada y realizada. Exactamente. Entonces, ¿cómo era el noviazgo? Ustedes tienen que recordar el noviazgo. O sea, ¿cómo fue que construyeron una relación para llegar al matrimonio? Vamos a pensar en eso. ¿Cómo fue que se construyó una relación? Las relaciones se construyen a través del diálogo, porque es como uno conoce a las personas.
Uno no conoce a las personas de otra manera, sino dialogando, dialogando. Y cuando empieza un diálogo profundo, empiezan a salir cosas que uno ni idea. Y eso hace que uno se enamore más de una persona o que definitivamente uno diga, no, esta no es la persona, no somos compatibles. Entonces empezamos nosotros a tener esos diálogos del noviazgo y eran diálogos en los que nos dedicábamos muchas veces a adularnos, ¿no? Por eso le decimos uno, por ejemplo, le decía mi cielo. Mi esposa me decía mi sol. Imagínense ustedes eso, me comparaba con su sol, o sea, cuán importante era yo para la vida de ella. Mi cielo, mi sol, y yo le decía mi terrón de azúcar, me gustaba mucho el dulce. Y Y todavía te así, digo, y bueno, no, y todavía, ese es el trato que todavía nos damos. Ah, pero también tenemos que ser muy justos y muy correctos al decir que no siempre fue así. O sea, hubo días que de pronto abandonamos un poquito esas cosas y ahora nos decimos nuevamente. Incluso cuando estamos bravos. Ojo, incluso cuando estamos enojados. Nosotros cuando estamos enojados también nos decimos, ¿cómo me dices tú cuando estás enojada? cuando estoy enojada, Durmiendo. oye, Ole, ¿dónde está? No, sí, amor, tal cosa, pero pero siempre poniendo la hablamos. palabra por delante, amor, mi vida, mi cielito. Pues puede ser que a veces uno lo vocalice un poquito diferente, pero no lo puede abandonar nunca, ¿cierto? Mi Nunca. vida, mi corazoncito, por favor, mi amorcito, ¿cierto? Porque a pesar de que ya no somos novios y a pesar de que estoy enojado o él está enojada porque nos enojamos como cualquier pareja, cualquier ser humano, ¿cómo nos decimos? Mi vida, mi amor, mi cielo. Y hemos tratado de volver a ese tiempo del noviazgo. Y la verdad es que se siente muy bien, ¿cierto? Se siente súper bien. Las palabras que uno usa disponen a la otra persona para, pues para tener ese trato, digamos, para tener como un acercamiento más profundo. O si yo, más bien para arreglar los problemas más fácil. Si yo a pesar de que estoy enojado, le digo mi vida, mi amor, Ujú. el problema se arregla más fácil. Ahora, si lo que yo hago es darle una palabra brusca, grosera o insultarla, ya el problema no se va a arreglar. Lo que podría ser un problema pequeño que se arregle en un día, termina un problema que se arregla en semanas y para algunos incluso en meses. Muy bien, entonces ese es el tipo de trato que nos damos en el noviazgo. ¿Qué edificó la relación? Continúa mi cielo. Ahora yo los quiero confrontar allí con su pareja. ¿Cómo se dicen ustedes algunos años después de casados? ¿Cómo se tratan hoy? Igual que cuando eran novios, o se tratan de usted, se llaman por el nombre, ole, qué cantidad de cosas se pueden decir hoy después de que llevan 10, 20 años de casados. Se dicen mi cielo, mi amor, o no se dicen lo mismo. Recuerden que inclusive para pelear necesitamos palabras cariñosas. Eso, como decía mi esposo, nos predispone a poder estar con el corazón abierto a recibir nuevamente a la otra persona. Entonces las frases del noviazgo y del matrimonio muchas veces empiezan a cambiar y tenemos que identificar en qué momento se nos está poniendo maluca la relación, en qué momento lo que era tan bueno se empezó a poner maluco y empezó a cambiar. Fuera de las frases, también los novios y los esposos realizan diferentes tipos de planes. Entonces, los novios, ¿qué planes tienen? Van a comer, van a cine, si no tienen plata se van para el parque y si no tienen para chupar helado chupan frío, pero cualquier cosa chupan y se van para Chupan allá, un dedo. se chupan lo que sea, pero están felices porque se están mirando a los ojos diciéndose cuánto se aman. Sí. Los esposos, ¿cuáles son los planes? Vamos a mercar. Vamos a pagar las facturas, vamos por los niños al colegio. Ya no es vamos. Ya vaya usted, vaya usted, vaya usted, vaya usted. Nos vemos en la casa después. Son planes totalmente operativos, como de empresa. La semana pasada le preguntaba yo a unas parejas que tienen matrimonios muy bonitos y que se ven muy bien y les preguntaba, bueno, ¿ustedes qué planes hacen juntos? Y me decían, es que no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces, sí, salimos juntos, pero salimos juntos por la mañana a trabajar, salimos por la tarde por los hijos, estamos en el carro juntos y ese es el tiempo que tenemos para compartir. Hay que hacer diferentes planes aún casados. Yo entiendo que antes había plata para el cine, ahora la plata del cine es la plata del mercado, pero también tenemos que buscar espacios en los que podamos compartir con nuestra pareja a solas, como lo hacíamos cuando éramos novios. Mi amor, qué cosa tan cierta la que tú dices. Es que, ¿cómo es que va a decir una pareja? ¿Cómo va a decir una pareja que no tenemos tiempo? Y si no tiene tiempo para abonar lo que le va a permitir ser felices, entonces ¿para qué trabajamos? No trabajamos para conseguir algo y ser felices. Piensen en esto, estamos luchando para conseguir una felicidad y estamos descuidando la felicidad que tenemos hoy día. Es como el que trabaja tanto que se queda sin salud, o sea, se enferma
y después de que se enferma se gasta todo lo que tiene tratando de conseguir la salud. Más o menos es lo que pasa con el matrimonio, ¿sí te has dado cuenta? Mire, tenemos que entender que esto es realmente importante. Cuando el ser humano está en paz, cuando el ser humano está bien en la familia, todas las demás cosas están bien. O sea, usted tiene que cuidar que su familia esté bien, que su matrimonio esté bien. Y no puede venir a decir ustedes que no tengo tiempo. El tiempo hay que sacarlo. Dios a nosotros no nos mandó aquí a conseguir y a conseguir. Por supuesto que hay que tener bienes, gloria a Dios. Hay que tener muchos bienes, hay que tener cosas, bueno, lo que sea. Pero ¿a qué precio? ¿A precio de familia? Eso no luce. Porque después, cuando ya tengas esa cantidad de cosas para disfrutárselo, pues ya no va a tener con quién sabe cómo van a estar las cosas. Entonces hay que sacar el tiempo, sea como sea, hay que sacar el tiempo para compartir y para dialogar y para salir y todas esas cosas. Esos planes son muy importantes. Ya no volvieron a salir a ninguna parte, hay que programar una salidita, una quincenita. Mire, a nosotros toca duro, porque son muchos viajes. Muchas mujeres dicen, ay, yo no quisiera tener el esposo que usted tiene, le dicen a mi esposa, y pues bueno, no me siento muy cómodo por eso, pero pues toca, ¿no? Porque hay que viajar y bueno, pues es el trabajo, es lo que el Señor nos puso a hacer y así lo hacemos. Pero nosotros, por ejemplo, el miércoles por la mañana, nosotros tenemos un espacio que generalmente aprovechamos. ¿Cuál es ese espacio? Pues salimos, llevamos los niños al colegio, yo tengo un par de horitas antes de viajar a otra ciudad que voy a dar unas enseñanzas, ya saben, a Pereira, y nos vamos por la mañana y desayunamos. Sí. Sacamos ese ratico, nos sentamos por allá en una cafetería, desayunamos, charlamos, nos agarramos así de la mano, no crean que me estoy agarrando la mano aquí con mi esposa solamente porque ustedes no están viendo, no, eso lo hacemos siempre, y desayunamos y charlamos y compartimos. Si quiere les digo dónde para que nos encontremos allá todos. Mentira, no. Publicidad. Es privado, es privado. Entonces, tenemos esos espacios, nosotros sacamos los espacios, uno cuando quiere, uno puede. Muchas veces, En la semana salimos mucho a tomar cafecito, vamos a eso, alguna parte, nos tomamos un cafecito, una horita dentro del espacio que podamos sacar en la jornada. Vamos, charlamos un rato con el cafecito, con el postrecito y en ese rato compartimos y es importante para nosotros porque nos edifica como pareja. claro, y el tema es que nosotros no tenemos ese tiempo en otro momento, porque yo trabajo, ustedes saben que salgo de los grupos 9 10 de la noche, estoy saliendo, estoy llegando a la casa 10 y media, 11 de la noche, y ya pues la charladita con la esposa es complicada, entonces me toca que sacar un horario en la tarde y sacamos ese ratico, y nos vamos a tomarnos un cafecito y conversamos, como si fuéramos novios, porque, bueno, ¿y no pueden conversar aquí en la casa? Claro, pero es que aquí se vuelve demasiado operativo, haga esto, haga aquello, ella no se puede quedar quieta, estamos aquí, ella tiene que estar, aquí me voy para la cocina, que mire que tengo esto para arreglar, y como es una mujer pues tan responsable, pues toca que salgamos, porque allá sí no se va a ir a lavar los platos de la cafetería. Entonces tenemos que hacer eso, es una cosa que tenemos que hacer. Recuerda entonces la llamadita, es importante que le haga una llamadita a su esposo, es importante una llamadita a su esposo, sin excedernos, ¿cierto? Esposos, también hay que sacar el tiempito para llamar a la esposa, para ver cómo está, porque pasa. En el noviazgo, tú recuerdas que llegaban a la casa después de estar haciendo la visita y lo primero que hacían era coger el teléfono y empezar a hablar. ¿Y cómo estás? ¿Y qué has hecho? Sabiendo que estaban haciendo la visita y habían hablado 2 horas seguidas. Para eso trabajábamos, para pagar teléfono. Y después, Que- tú sí recuerdas lo que decía uno cuando iba a colgar. ¿Cuál era la frase de todos los novios? Cuelga tú, No, cuelga tú. cuelga tú. Era la pelea constante. Ahora, ¿qué pasó en el matrimonio? ¿Cuántas veces, con qué frecuencia en la semana, porque ni siquiera preguntamos en el día, sino en la semana, llamamos a nuestra esposa a preguntarle cómo estás? No solamente cómo están los niños, si estudiaron, cómo les fue en el examen que hay de la factura, sino cómo estás, cómo te has sentido, te amo, te estoy pensando, te extraño. Lo mismo al esposo, a la oficina, mi amor, solamente te llamaba para decirte que te extraño, que te amo. Eso es ¿Qué importante. le cuesta? ¿Qué le cuesta mandar así si fuera ¿cómo se llama? Un chat. Un emoticón. Un emoticón, pues, un corazoncito. Esas son cositas tan pequeñitas que ahora la tecnología nos permite. Y bueno, pues hay que hacerlo. Mande su corazoncito, mande un emoticón, mándele cualquier detallito, pues ahí, y dígale a la esposa, una cosa sencilla, te estoy pensando. Y eso son cosas que generan expectativa en el corazón del esposo y de la esposa. Ya la esposa, cuando usted le manda desde la oficina o desde su trabajo, donde sea que usted trabaje,
le envía, o desde la calle, mi amor, un corazoncito, te estoy pensando, ya con eso tiene para ocuparle la mente. Y ella dice, wow, ese hombre me está pensando. Y a lo mejor tiene mucha expectativa cuando usted va a llegar a la casa. A lo mejor ella está pensando, esto va a estar bueno esta noche porque este hombre me ama, me quiere. Entonces, a lo mejor se dispone para tener muchos momentos románticos también muy buenos. Porque eso funciona de esa manera. Eso lo vamos a ver en la charla sobre la sexualidad, que es una de las enseñanzas que vamos a tratar aquí en este seminario. ¿Listo? Entonces continuemos, la llamadita es importante y también pues el mensajito, porque a veces hablamos con todo el mundo, menos con la familia, y hay que sacar ese tiempo también para hablar con la familia. Entonces, después de esto, decimos que dicen los novios que ya no se pueden aguantar estando separados, que se tienen que casar. Y se casan, pensando que todo va a seguir igual, y resulta que cuando llega el momento del matrimonio pasan los meses, pasan los años, y estos temas del diálogo, estas palabras tan bonitas van cambiando, y ya nuestras prioridades son otras. Entonces las prioridades a veces son los hijos, las prioridades son la economía, el trabajo, tenemos que trabajar porque tenemos que ahorrar, tenemos que conseguir, y todas estas cosas son ciertas, tenemos que permitir que nuestra familia prospere, pero no podemos hacer eso dejando a un lado a nuestra pareja, dejando a un lado a nuestros hijos. Entonces nuestro diálogo debe evolucionar, pero mejorando cada vez más. Por eso los noviazgos tienen que ser de tiempos prudentes. Tenemos que conocer a la otra persona en un tiempo tan prudente que podamos decir, no solamente era una época de romanticismo, sino que pasó la época del enamoramiento y seguimos amándonos. Seguimos igual de enamorados y podemos seguir con la misma llamada, con las mismas palabras y con el mismo amor que teníamos cuando éramos novios. Muy importante eso, mi amor, que estás diciendo, porque de verdad a veces los noviazgos son tan cortos y los noviazgos al principio pues un conocimiento y hay un tiempo de mucha pasión, digámoslo así, y a veces uno se equivoca, uno confunde la pasión con la capacidad de convivir con una persona, y la verdad es que no tiene nada que ver. Que una persona se entiendan bien en un tema, digamos, pasional, sexual, a que realmente puedan tener un matrimonio, hay una diferencia muy Diferencia grande. grande. Entonces, qué buen consejo, porque sabemos que hay muchas parejas de novios que están pensando en esto y hay que tener tiempos prudentes para estar seguros que realmente esa persona, sin excederse, por supuesto, ¿cierto? ¿O tú qué dices? ¿Largos o Yo jodido? pensaría que también O, o, dependiendo de la edad de los nueve novios. será mucho, amor. ¿Tú qué dices? Es poquitico. Dependiendo de la edad de los novios, porque si yo empecé un noviazgo a los 18, 19 años, pues obviamente tiene que ser una relación más larga. Pero si lo empecé a los 28, 29, 30 años, la relación no tiene que ser tan larga, pero sí tiene que superar ese tiempo en el que yo diga, me enamoré inclusive de los defectos de mi novio. Ya conocí los defectos de esta persona, ya hemos peleado, ya sé con quién me voy a casar y sé que al lado de esta persona puedo ser feliz. Más de un año. Más de un año. Más de un año. Estamos de acuerdo en eso. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces aquí. Muy importante esto, el respeto en el trato. Hay que tener sobre todo mucho respeto y sobre todo por esto, porque tenemos que respetar la dignidad de un hijo de Dios. Tenemos que respetar la dignidad de los hijos de Dios. O sea, hay que cuidar muchísimo eso. Yo no puedo estar degradando a una persona con el trato lo que sea, incluso hay parejas que ya entendemos que no son compatibles, hay personas que se deben separar, pero incluso si fuera ese el caso, que oramos porque nunca llegue ningún caso como eso, porque no pase nunca, oramos para que las personas permanezcan firmes, sin embargo, mis hermanos, uno tiene que llegar a tratar a las personas siempre bien. La Biblia es muy clara cuando dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, digan, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficio a quien la escuche. No digan malas palabras, díganse palabras edificantes. No debe tratar usted a las personas, no debe degradarlas, no debe cambiarles el nombre, no debe compararlas con animales, no debe sobre todo exagerar los defectos de los demás, no debe decirle a las personas que tienen pues enfermedades y cosas extrañas porque a veces yo recuerdo una que le decía al marido, le decía ese tullido. Imagínese usted que le digan a uno tullido, no, pues ya uno, ¿cómo se siente como hombre? Se siente totalmente degradado o esa tullida. No, pues hombre, por favor, esas son cosas que jamás, nunca se dicen. Claramente la palabra de Dios es muy clara en Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice, pero ahora dejen todo eso, el enojo, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. Esas son cosas que no tienen que estar por nada en una relación. Así no nos entendamos,
así mi esposa y yo no nos podamos entender, no podemos llegar a un trato que es degradante. El trato no puede ser degradante. Incluso si llegan a hablar, bueno, nos vamos a separar. Siempre hay que admirar a esas personas que dicen, mire, no pudimos, pero nos separamos en buenos términos. Nos separamos en buenos términos. Hay muchas razones. La primera es porque muchas veces las cosas se arreglan y cuando uno dice tantas cosas tan dolorosas, a veces las personas se quedan agarradas de eso el resto de vida, ¿cierto? Queda Y la herida. repiten, y es que me dijo, y es que me dijo, y es que usted me dijo. Esa es una razón. Y después quieren arreglar los problemas, quieren volver a arreglar la relación y eso ya se vuelve un obstáculo tremendo, se vuelve un obstáculo tremendo, genera heridas muy fuertes. Uno debe tratar bien a las demás personas, uno debe tratar bien a la pareja, porque, hombre, es el trato que uno mismo quiere para uno. Lo dice claramente el Señor. Tú no puedes tratar a los demás de una manera diferente a como tú quieres que te traten a ti. Y entonces a veces me pongo en los zapatos de las demás personas y digo, me gustaría que me dijeran eso. Y por eso cuando digo una palabra mala, entonces inmediatamente yo después me disculpo. A veces se me va la palabra, a veces se me sale y yo me disculpo. Y me disculpo porque no es el trato que yo quiero para mi vida. Y si no es el trato que yo quiero, tampoco es el trato que yo le voy a dar a otra persona. Recuerda esto, hay una acción-reacción. Muchas veces una persona insulta y la otra le va a responder con un insulto. A veces el otro se aguanta, pero la mayoría de las veces van a empezar a insultarse. Entonces es algo que va a ir en aumento, es algo que va a ir en crecimiento, los insultos. Usted me dice, yo le digo otro más feo, y de los insultos fácilmente se pasa a las manos. Inclusive el mismo tono con el que decimos las cosas, es que el tonito es muy distinto de decir gordo a decir gordito. Mi abuela, ¿tú recuerdas? Mi abuela, por ejemplo, cuando yo voy donde ella me dice, usted no me puede decir abuela, me tiene que decir abuelita, aunque se demore un poquito más. Son 3 létricas más, pero hacen la diferencia. Entonces es diferente cuando yo le digo a mi esposo oso a cuando le digo osito. Es ese trato el que hace que mi esposo responda con amabilidad, inclusive en los momentos difíciles y en los momentos en los que no está tan complacido conmigo. Lo otro importante es que las palabras tienen que ser oportunas, tienen que ser sanadoras. Decir discúlpame, perdóname, me equivoqué, yo reconozco que lo hice mal, eso sana el corazón de la otra persona. El reconocer, Desarma, el reconocer, reconocer. reconocer. En eso el diálogo es tan importante cuando yo llego reconociendo. O sea, no llegué siempre a culpar, llegué reconociendo sus faltas y usted se va a dar cuenta que eso les va a edificar muchísimo. Muy bien, cosas que impiden el diálogo, vamos con este último punto ya y para pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas. Mire, el tiempo va pasando, esto rápidamente empieza y rápidamente se termina. Vamos a ir a este último punto tan importante, cosas que impiden el diálogo. Es bien importante que usted identifique, mire, identifique qué es lo que le está quitando sus tiempos de diálogo, porque usted dice, no tenemos tiempo, no somos capaces de dialogar, pero es que hay una cantidad de obstáculos que tiene que identificar. Identifíquelos y de esa manera usted va a poder organizar sus tiempos de diálogo. ¿Cuáles son? Primera cosa que obstaculiza el diálogo. ¿Qué cosas impiden el diálogo? La primera que vamos a hablar entonces es del cansancio. El cansancio. A veces el exceso de trabajo, ya lo hemos mencionado varias veces, no nos vamos a detener en algunos puntos mucho porque ya los hemos mencionado, entonces el exceso de trabajo impide el diálogo. Y por esa razón habíamos hablado ya y creo que no tenemos que profundizar más en eso, tenemos que buscar los momentos en los que no estemos tan cansados y tenemos que ser conscientes que hay momentos que realmente no son los momentos adecuados, ¿cierto? Cuando llega a la casa demasiado cansado, a veces no hay que tener diálogos muy profundos porque uno No es el dice, momento. y después, ¿cierto? Uno dice, Se duerme. sí, pero usted ya me dijo que sí, ¿sí? Yo no lo recuerdo. Entonces, Estaba dormido. ese es el problema. Yo estaba dormido y por eso no lo recuerdo. Entonces, no tenemos la capacidad de razonar, no se nos ocurren ideas, hermano. Así de sencillo, no se nos ocurren ideas. Entonces, al cansancio hay que sacar tiempos porque sí o sí hay que sacarlos. Programarlos. También es importante cuando hablamos del trabajo, pues hay que trabajar, pero hay personas que no están con trabajo excesivo, sino que huyen de su casa y lo que se ponen a hacer es trabajar más tiempo porque no quieren compartir con su familia, porque les desagrada, porque lo reciben mal, porque están aburridos, porque Sí. todo el tiempo están peleando. Entonces lo que buscan es huir de la familia y se van a trabajar.
Claro, mi amor. Entonces ese es un gran problema, que las personas podrían tener menos trabajo y deciden que no. Deciden que no. A veces será que le dan prioridad a cosas económicas. Hay personas que son demasiado metalizadas, Ujú. demasiado inclinadas al dinero. Eso no está bien para un hogar. Pues hay que prosperar, sí, pero ya lo dijimos. Entonces, el mal manejo de los tiempos. A veces las personas se llevan el trabajo para la casa. A veces tenemos que hacerlo. A veces toca, ¿no? De hecho, esta oficina, que es muy pequeña, ya le mostré cómo es de pequeña, eh, está en la casa. Y aquí trabajo una gran parte del tiempo. Pero también hay que tener mucho cuidado que no se vuelva un refugio, pues, y que estemos, por ejemplo, yo me encerraría en esta oficina y ya no tengo contacto con mi esposa. No, a pesar de que estoy aquí en la oficina, los horarios que son de familia, salgo y comparto con ella y comparto con mis hijos, porque así tiene que ser, ¿cierto? Entonces hay que aprender a manejar los tiempos de trabajo. Hay que aprender algunas personas pueden programar su tiempo diferente, pero no lo hacen. Entonces ahí le están quitando tiempo a la familia y luego pues sufren las consecuencias de no hacerlo. Entonces maneje sus tiempos. Otra cosa que impide el diálogo es la tecnología, el internet, la televisión, el uso de las redes sociales. Como les decía ahora, inclusive a veces nos sentamos a la mesa a almorzar en familia y resulta que es una familia de tres hijos, el papá, la mamá, y cada uno está con su celular en la mano, cada uno está escribiendo, ni se miran, ni se hablan, están hablando con una persona en China, con una persona en Bogotá, en otra parte, menos con los que están allí sentados y con los que deben compartir su espacio de familia. Llegan en la noche y pasa lo mismo, como tenemos tantos televisores en la casa, entonces cada cual se va a su habitación, prende su televisor en el programa que quiere y no tenemos tiempo para hablar. Hay otras personas que tal vez dicen, no, pues es que yo nada que ver con internet, con tecnología, a mí me habla, me atropella. ¿Cómo es que me dicen que le llegó un correo y le digo que me lo tiren debajo de la puerta? Nada que ver con la tecnología, pero el televisor los está acabando, están pegados todo el tiempo del televisor. Por eso nuestra recomendación y algo que nos ha funcionado muy bien es que tenemos el televisor en la sala, en nuestra habitación no hay televisión y en la casa solamente tenemos un televisor, en las habitaciones de nuestros hijos no tienen televisor, de tal manera que cuando vamos a ver un programa todos nos tenemos que reunir allí en la sala y ver el programa y estamos juntos en Sí, familia. así nos toca. Hay un televisorcito en el que los niños juegan a veces y ya está el televisor, pues donde tenemos que ver sí o sí, porque es el que tenemos. Entonces, es también, ojalá ustedes tomaran esa decisión, porque cuando está el televisor al frente De la habitación. de la cama, pues generalmente hay uno que no le gusta o el otro que le gusta más, y entonces el uno se pone a ver, se encarreta ahí, y cuando llegó la hora de dialogar, el otro ya está dormido, y ahí murió todo. Entonces es también una muy buena estrategia, lo que les recomendaba a mi esposita a veces, sacar ese televisor de la habitación. Y sacar muchas veces, las personas dejan los dispositivos móviles fuera, también es una buena estrategia, les va a ayudar muchísimo si dejan todos sus aparatos fuera Y también en momentos, por ejemplo, en el almuerzo, en el almuerzo, que es un espacio Sí. tan especial. Yo esto lo aprendí desde muy niño, no, desde muy joven. Yo recuerdo que una vez estaba hablando con un predicador y le dije al predicador, mira, ¿por qué no te quedas y almorzamos? Almorcemos juntos. Y dijo, no, porque yo me paso demasiado tiempo fuera de la casa y el único espacio que tengo para compartir con mis hijos es precisamente la hora del almuerzo. Entonces me voy y se fue. A pesar de que estábamos hablando de Dios, estaba predicando, estábamos teniendo una buena conversación del Señor, el hombre me dio un gran ejemplo y hasta el día de hoy yo lo recuerdo. Para mí me predicó más yéndose con la familia que así se hubiera quedado. Seguro, les prometo que no recuerdo qué me dijo esa tarde ese hombre, ese rato que estuvimos hablando, no recuerdo, pero sí recuerdo que me dijo que el almuerzo era el tiempo para compartir con la familia. Entonces mire cómo me predicó con ese ejemplo. Y sería muy interesante que todos nosotros pudiéramos también sacar ese tiempo, respetarlo, porque surgen cosas. Yo antes prendía el televisor para ver las noticias mientras almorzaba y eso pues no me permitía escuchar a mis hijos. Son niños pequeños, tienen inquietudes, están descubriendo el mundo y pues quieren hablar. Entonces mientras mi esposa está allí, que nos iba trayendo, yo me quedo aquí, voy charlando con ellos y hablo con ellos y todos nos sentamos ya después los cuatro y seguimos conversando. Entonces el niño cuenta, el otro cuenta, mi esposa le responde, yo le respondo, yo también cuento cosas para enseñarles a hablar a ellos de sus situaciones nos ha resultado un buen espacio el tiempo del almuerzo. Saquen ese momento la tecnología
apagues el televisor y todas esas cosas y ya, o sea, una persona con unos audífonos escuchando música mientras almuerza con la familia, pues no está bien. Hay que darle interés a las personas. Inclusive eso también mejora hasta la vida sexual, porque cuando el televisor está en la habitación, pues las personas llegan en la noche, se ponen a ver televisión y no se interesan por el que tienen al lado. Entonces, la parte sexual también puede mejorar mucho si no tenemos el televisor en nuestra habitación. Inclusive vamos a tomar nota y en 9 meses que nos cuenten cómo les fue. A ver qué Ay, pasó. ay, Jesús. Bueno, mientras no nos toque que apoyar ahí para los pañales, pero también, no importa. Las amistades. Las amistades. Muy importante que ustedes cuiden el tema de las amistades. Porque nosotros pues tenemos nuestros amigos, hay personas que queremos mucho y todo, pero a veces le damos a las amistades el lugar de la familia, o el lugar de los hijos, o el lugar del esposo o de la esposa. Y eso no puede ser. Tampoco usted le puede pedir a su esposo o a su esposa que no tenga amigos. No, usted le tiene que decir algún día a su esposa o a su... Vaya, mi amor, vaya a pasar un ratico con sus amigas, charle con ellas y después de que venga a la casa, pues ya es para mí, ¿cierto? O al contrario, usted le dice a su esposo, o usted acompaña a su esposa, o usted acompaña a su esposa. No se trata de que nos vamos a volver así como un ogro escondido en una cueva. No se trata de eso, ni se trata tampoco que rompamos todos los vínculos sociales. Pero hay que saber que hay ya Priorizar. cuando hay un matrimonio, cuando hay una familia y usted quiere tener una familia bendecida por el Señor, una familia, digamos, de la que usted se sienta cómodo, orgulloso, una familia de mostrar las cosas que tiene que manejar, es muy importante que usted aprenda a darle lugar a sus amigos, ¿cierto? Sí, salimos con amigos un día, pero con la familia hay que salir más días que uno. Entonces, no le puede estar usted dando más a sus amigos que a su familia, más a su amigo o a su amiga que a su esposo o esposa. Porque si usted habla todo el día con ellas, pero no llama a su esposa, pues ¿cómo es el asunto? Pero si usted todo el día pasea mañana, tarde y noche con ellos, sale para todas partes con sus amigos y no sale con su esposa o esposo, pues eso no está bien. Entonces, muchas veces las amistades ocupan el espacio de compartir de los esposos, el compartir el espacio de dialogar. Y hay que saber que hay ciertos horarios, ya hablé con los amigos, ya estuvo, ya hay que pasar al otro nivel. Listo. Otro obstáculo que impide el diálogo es el miedo. Miedo sobre todo porque en esto sí cabe decir lo que es más el miedo de las mujeres a los hombres, porque muchas veces hay machismo. Entonces los hombres dicen, en esta casa se hace lo que yo digo y aquí nada más puedo hablar yo. Y la mujer le genera esto miedo y no quiere hablar, no quiere expresarse porque su esposo es machista y entonces la tiene de alguna manera subyugada. Entonces mucho cuidado que el machismo en esta época ya está mandado a recoger. El hombre es cabeza, pero cabeza para direccionar, para mostrarle al Señor, a su familia, para guiarla, mas no para subyugar a su mujer. Bueno, sí es importante eso, porque que a uno le tenga miedo en la casa, eso es triste. O sea, hay que trabajar en eso, darle confianza a la otra persona, que pueda expresarse, que pueda hablar, para que, hombre, vaya evolucionando. O sea, ninguna relación basada en el miedo va a prosperar o se va a sostener. Entonces, muy importante que examinemos también eso. Y finalmente, pues hay que siempre dialogar, siempre hay que motivar a la otra persona a hablar. Siempre decíamos, creo que lo dijimos hace 8 días, que hay uno que habla más que el otro Sí. y el otro pues tiene que buscar la manera de animarlo, ¿no? Tiene que buscar la manera de irle sacando, de preguntarle, sin caer en las exageraciones, por supuesto, respetando, digamos, teniendo ciertos límites, pero hay que hablar, hay que preguntar, y hay que contar, y hay que generar el diálogo. Generalmente hay uno de los dos que tiene más habilidad que el otro, entonces más facilidad de hablar, entonces pues es importante también que lo hagamos. Y aquí también lo que decíamos hace 8 días, que hay que saber manejar la información. Y esto no solamente se da en la relación de esposos, sino también con los hijos. Por ejemplo, llega un muchacho de 14 15 años y le cuenta a su mamá, mamá, me enamoré, tengo una novia. Y si la reacción de la mamá es, usted no puede, prohibido que tenga novia, pues el muchacho no la va a dejar, pero no le va a volver a contar a la mamá. Entonces la mamá tiene que ser muy sabia para saber llevar este noviazgo de su hijo, decirle, bueno, quiero conocer a la niña con la que está saliendo, tráela, vamos a conocerla, vamos a salir con ella, y más bien tratar de acercar a esta niña para poderle dar consejos a su hijo en vez de alejarlos a Sí, los dos. tratar de no escandalizarse. Muy bien, queridos hermanos, vamos a pedirle a Jesús que nos dé esa fuerza para cambiar. Vamos a orar un minutico y vamos a pedir al Señor. Amado Jesús, te damos gracias por este momento en nuestras vidas. Te pedimos por cada persona que ha compartido en oración, en enseñanza y en oración con nosotros.
Te pedimos para que puedan dejar entrar hasta lo más profundo de sus corazones esta enseñanza, la pongan en práctica. Porque bien sabemos, Señor, que si se escucha y no se pone en práctica, pues se ha perdido el tiempo. Pero si se escucha y algunos de estos principios se ponen en práctica, seguro que van a cambiar muchas cosas. Ayúdanos, Señor. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar, Señor. Dile, ayúdame a cambiar, Señor. Te pido, Señor, por los enfermos en este momento. Te pido por cada persona enferma y necesitada. Te pido para que tú traigas sanidad a su vida, para que traigas restauración a su vida, Señor. Obra, Señor, en cada persona enferma y atormentada. Te pido, Señor, por todas las personas que están solas participando de esta videoconferencia. Muchas personas solas, Señor, y necesitan poder ver esto con su pareja. Ayúdales, Señor, ten misericordia de ellos. Escucha sus oraciones y su clamor por el que no quiso estar allí sentado o el que no pudo estar sentado a su lado o sentada a su lado. Dales conversión a todos, Señor, y hazles ver que sin ti no van a salir adelante. Ayúdales, Señor. Señor, pasa tu mano sanadora sobre todos los matrimonios que en esta noche están viendo esta videoconferencia, pero están en conflicto. Te pedimos, Jesús, que tus palabras, que tu mano obre, Señor, sobre ellos y que llegue como el bálsamo que necesitan para empezar a sanar sus heridas. Abre, Señor, los corazones de todas las personas que nos están escuchando. Abre el entendimiento para que puedan recibir esta palabra y hacer la vida en su vida, y para que de esta manera se puedan restaurar muchos matrimonios. Clamamos, Señor, por estos matrimonios, por estos noviazgos, por estas personas que hoy se conectan. Bendíceles, Jesús, abundantemente. Llénales de tu amor, llénales de esa prosperidad, de esa unción, Jesús, pero sobre todo, llénales de paz para que sepan llevar matrimonios en armonía y sobre todo, Señor, matrimonios en diálogo. Bendito eres, Señor. Gracias, Gloria Jesús.